Independencia de México. En este video te compartimos acerca de los acontecimientos relativos a la independencia de México, movimiento iniciado por el cura Miguel Hidalgo y que tuvo una duración de 11 años con el objetivo de poner fin al periodo colonial conocido como Virreinato de la Nueva España. La independencia de México, cuyo territorio en ese entonces era llamado Virreinato de Nueva España, fue un movimiento político y armado que inició el 16 de septiembre de 1810 con el Grito de Dolores y culminó 11 años después, el 24 de agosto de 1821, con la firma de los Tratados de Córdoba. Con dicho documento se logró el reconocimiento de México como una nación independiente, poniendo fin al periodo colonial conocido como el Virreinato de la Nueva España. Para una mejor comprensión, les comparto las 4 etapas de la independencia de México con sus características más importantes. Primero, inicio del movimiento armado. Eventos sucedidos entre 1810 y 1811. En medio del contexto de la invasión francesa por parte de Napoleón Bonaparte a España, en 1808, donde se depuso al rey español Fernando VII, e inmediatamente después del intento fallido de levantarse en Valladolid 1809 y Querétaro 1810, la lucha por la independencia de México tomaba forma para finalmente estallar en el primer gesto abiertamente independentista que fue llamado Grito de Dolores, ocurrido el 16 de septiembre de 1810 en la parroquia de Dolores en el estado de Guanajuato, cuando el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla, junto con los señores Juan Allende y Juan Aldama, hizo sonar con fuerza las campanas de la iglesia y se dirigió a la feligresía para llamar al desconocimiento y desobediencia de la autoridad virreinal de la Nueva España. Es de anotar que el levantamiento liderado por el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla se había fraguado en la llamada Conspiración de Querétaro, mencionada anteriormente, cuyos miembros se reunían en la casa de Josefa Ortiz y su esposo Miguel Domínguez, corregidor de la ciudad. A riesgo de ser descubierta y capturada, como efectivamente ocurrió, Josefa Ortiz de Domínguez logró hacer llegar al cura Hidalgo y a otros conspiradores la noticia de que sus planes habían sido descubiertos. Sin su aviso, el alzamiento nunca hubiera llegado a producirse. Este gesto fue antecedido por un levantamiento militar en 1808 contra el virrey José de Iturrigaray, quien proclamaba la autoridad en ausencia del rey legítimo. Pero aunque el golpe de estado fue sofocado y los cabecillas encarcelados, el clamor independentista se esparció por diversas ciudades del virreinato, radicalizando sus reclamos a medida que se les sofocaba y perseguía. Así, de exigir el retorno de Fernando VII, los rebeldes pasaron a exigencias sociales más profundas, como la abolición de la esclavitud. Después del levantamiento inicial en Guanajuato y la primera campaña de Miguel Hidalgo y Costilla, el fin de la primera etapa está marcada por la muerte de los líderes primigenios de la insurrección armada, después de distintas derrotas militares que llevaron a la captura y ejecución del padre de la patria, Ignacio Allende, y Juan Aldama. Segundo, organización. Eventos registrados entre 1811 y 1815. Con la muerte de Hidalgo y Allende, aparece el mayor ideólogo del movimiento de independencia, José María Morelos y Pavón, de raigambre liberal y fuertemente influido por Rousseau, quien en 1810 convocó a las provincias independistas al Congreso de Anahuac, en donde se pudo dotar al movimiento independentista de su propio marco legal. Luego, en 1813, Morelos escribe Sentimientos de la Nación y convocó al Congreso de Chilpancingo y ahí lo dio a conocer. Este era un documento inspirado en el liberalismo clásico como corriente filosófica. Este escrito es considerado un heredero directo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, y da cuenta por primera vez del sentir nacionalista que habría de acompañar la lucha en lo consecutivo. Aparte de esto, Morelos llega a conclusiones más acabadas que sus antecesores, como la desigualdad social entre clases. En las 5 campañas dirigidas por él, la insurgencia toma una fuerza inusitada en el sur y pasa por Guerrero, Oaxaca y Morelos. Luego de marchar hacia el norte, a finales de 1815 es capturado y ejecutado, poniendo fin a esta etapa. Tercera etapa, la resistencia. Va de 1815 a 1821. Esta es considerada la etapa más compleja del proceso de independencia, la cual se inaugura tras la muerte de Morelos, donde las tropas insurgentes se dispersan en esfuerzos aislados que son fácilmente contenidos por la administración novohispana.
Sin embargo, algunos brotes revolucionarios que se mantienen combatiendo bajo una forma de guerra de guerrillas, como las tropas de Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Francisco Osorno y Francisco Javier Mina. Dos hechos fundamentales marcaron el curso de esta etapa y favorecieron la consumación: el nombramiento de Juan Ruiz de Apodaca como virrey y su política de indulto, que polarizó la lucha armada. Mientras la mayoría de rebeldes decidieron aceptar el perdón de la corona, los grupos que subsistían radicalizaron sus demandas. Cuarta etapa, la consumación. 1821. Tras 10 años de lucha, la causa popular se encuentra debilitada, pero la readopción de la Constitución de Cádiz en España va contra los intereses de la élite criolla de la Nueva España, la cual decide apoyar la causa independentista para mantener los privilegios y el control que ejercen en ultramar y evitar la legislación hispana. A raíz de este contexto, y después de fracasar en detener el avance de Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide, líder del ejército realista, decide pactar con Guerrero y formar el ejército trigarante, después del Plan de Iguala de 1821. Ese mismo año se consumaría la independencia mexicana, con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre. Los tratados de Córdoba son firmados ese mismo año, 1821, en los que Juan O'Donoghue acepta la autonomía de México como una nación soberana e independiente. Los tratados de Córdoba fueron los primeros documentos legales firmados el 24 de agosto de 1821 en los que se reconoció la independencia de México del régimen de la corona española. Esta serie de documentos fueron firmados por el general Agustín de Iturbide, comandante del ejército de las Tres Garantías, y por Juan O'Donoghue, comandante superior de Nueva España. El proceso se llevó a cabo el 24 de agosto de 1821 en la ciudad de Córdoba, Veracruz, México. Los tratados de Córdoba se componen de una serie de artículos que forman parte de una extensión del Plan de Iguala. En ellos se reconoce la independencia de dicho país y se detallan los puntos importantes de la política de la nueva nación. Puntos importantes de los tratados de Córdoba. En total, los tratados de Córdoba constan de 17 artículos, de los cuales se detallan a continuación los puntos más importantes. En primer lugar, el reconocimiento de México como Estado independiente y soberano, que llevaría el nombre de Imperio Mexicano. Establecimiento de un gobierno de origen monárquico constitucional, es decir, con un jefe del poder ejecutivo y una asamblea o parlamento que gobierna el poder legislativo. La creación de un gobierno provisional para garantizar el poder ejecutivo y cumplir con el papel del emperador, hasta definirse quién ocuparía el cargo. Juan O'Donoghue formaba parte de esta junta provisional gubernamental. Inicio de un proceso electoral para elegir un presidente de la junta de gobierno. Establecimiento de que se respetarían tal cual las leyes del Plan de Iguala. Ahora veamos las consecuencias de estos tratados. Si bien el reconocimiento de México como país independiente en estos documentos fue rechazado por España, Agustín de Iturbide realizó la entrada a la Ciudad de México al mando del ejército trigarante, sin ningún tipo de resistencia del ejército realista. La creación de diversos partidos políticos en apoyo al general Iturbide y a la ideología liberal y federalista que generaron inestabilidad política en México durante varios años. Asentamiento de las bases religiosas y la igualdad de todas las clases sociales en México. Proclamación y redacción del Acta de Independencia de México el 28 de septiembre de 1821. Causa de la independencia de México. La deposición de Fernando VII. Como dijimos antes, la toma de España por las tropas napoleónicas y la imposición en el trono del hermano de Napoleón, José Bonaparte, generó descontento en las colonias americanas que, descontentas de hacía rato con las restricciones comerciales impuestas por la metrópoli, vieron la oportunidad de mostrarse abiertamente opuestos a la corona española. La opresión del sistema de castas. La constante confrontación de criollos, mestizos y españoles en la Nueva España, así como la miseria a la que el sistema de castas sometía a los indígenas y al campesinado, así como 3 siglos de opresión europea, fueron el caldo de cultivo idóneo para las aspiraciones revolucionarias y el deseo de cambio social que impulsaron los primeros conatos revolucionarios. Las reformas borbónicas. El rey de España, a pesar de sus extensos territorios coloniales americanos, gerenciaba pobremente sus recursos y perdía gran parte de las riquezas del Nuevo Mundo en el traslado de los minerales y recursos hacia Europa. Buscando modernizar estos arreglos y beneficiarse aún más de las riquezas de la Nueva España, se impulsaron en el siglo XVIII una serie de reformas en la administración de la colonia, lo cual empobrecería aún más la vida americana y afectaba directamente la economía de las élites locales.
El patriotismo criollo y las ideas ilustradas francesas. Educadas en París, las élites criollas fueron receptivas a los discursos racionalistas de la Ilustración, que provenían de la Revolución Francesa. A esto hay que sumar la pugna ideológica entre los criollos mexicanos que exaltaban el virreinato por encima de la fidelidad a la metrópoli y la regencia peninsular sobre los territorios americanos. Este patriotismo criollo jugó un rol vital en la propagación de las ideas independistas. La independencia estadounidense. Vecinos inmediatos de los Estados Unidos, cuya independencia del Imperio Británico se formalizó en 1783, los criollos de Nueva España vieron en este conflicto un ejemplo a seguir, alimentado por el triunfo de las ideas ilustradas por encima de la vieja tradición imperial europea. Consecuencias de la independencia de México. El fin de la colonia e inicio del Imperio Mexicano. Luego de 11 años de guerra de independencia, se logró la autonomía total de Nueva España de la metrópoli peninsular, que no lo reconocería públicamente sino hasta 1836. A la lucha por la independencia prosiguió el primer imperio mexicano, una monarquía católica que duró apenas 2 años, reclamando como territorio propio el perteneciente al ahora extinto virreinato de Nueva España y proclamando a Agustín de Iturbide como emperador. En 1823, en medio de tensiones internas, México se separó de la América Central y se proclamó como una república independiente. Abolición de la esclavitud, los impuestos y el papel sellado. La revolución independentista vio ocasión en 1810 de anunciar, mediante el decreto contra la esclavitud, las gabelas y el papel sellado, del jefe del ejército insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, el propósito de poner fin al régimen social esclavista, así como a los impuestos designados a mestizos e indígenas, a la prohibición del trabajo de la pólvora y al uso de papel sellado en los negocios. Fin de la sociedad de castas. El fin del régimen feudal de la colonia, que distinguía entre las personas por su color de piel y su origen étnico, permitió el inicio de las luchas reivindicativas por una sociedad de igualdad ante la ley y de oportunidades más justas para las minorías oprimidas. Guerra entre México y Estados Unidos. La debilidad de los nuevos regímenes de gobierno independiente mexicano no supieron hacer frente a las ansias expansionistas estadounidenses, cuyos reclamos por una indemnización por los destrozos acaecidos en Texas, que se había declarado independiente en 1836 con ayuda de los Estados Unidos, durante la Guerra de Independencia condujeron en 1846 a un enfrentamiento bélico entre ambos países, la intervención estadounidense en México. Allí, quienes inicialmente se mostraban como aliados del México independiente, les robaron descaradamente el norte de su territorio. Texas, California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Colorado y Utah. Frustración de las esperanzas de repartición de la riqueza. Como en muchas de las nacientes repúblicas americanas, la promesa del reparto económico justo y de la igualdad de oportunidades sociales se vio frustrada por el enriquecimiento de las élites locales, que dejaron de rendir cuentas a España, pero quisieron mantener cierto status quo privilegiado como conductores de la sociedad postcolonial. Esto llevaría a tensiones internas y conflictos internos en los años venideros.